Muy buenas noches, arrancamos con la parte de claves de Wall Street del día y lo hacemos mirando a una empresa en concreto, a la empresa tecnológica Apple, que de hecho acaba de batir un récord histórico. Es la primera empresa en superar la capitalización bursátil de $1 billón, de 3 billones de dólares, disculpen. Es el récord que estamos viendo que marca Apple, 3 billones de capitalización bursátil, que supera la compañía de California, y de hecho es la primera cotizada en lograrlo. ¿Esto qué está haciendo? Bueno, pues que el Nasdaq esté teniendo ahora mismo un extraordinario comportamiento, por lo menos en esta primera mitad de año de 2023. De hecho, tenemos un gráfico que muestra cuál ha sido el performance del Nasdaq durante esta primera mitad del año, durante los primeros, por lo menos hasta junio de este año, y pueden ver que es el mejor retorno del Nasdaq desde 1982, que se dice pronto, un año en el que se supone que llegaba la recesión, se supone que iban a ir las cosas muy mal, pero el Nasdaq ahí está repuntando, haciendo la mejor primera mitad de año desde 1982. Queda la segunda mitad. Veremos cómo termina el partido, pero por ahora el Nasdaq está liderando y lo hace sobre todo gracias a la tecnológica Apple, que marca todo un récord. Todo esto está haciendo que poco a poco el efecto riqueza se vaya notando. Recuerdan al economista Shiller, que hablaba de esto, de los animal spirits, de cómo si uno ve revalorizarse sus acciones, su vivienda y en general su patrimonio neto, eso hace que poco a poco pues se sienta más rico, y esto acompañe también el sentimiento. Al final el sentimiento se guía un poco también por el precio, sobre todo de lo que van haciendo los activos. Si a uno le baja el precio de su casa y le bajan el precio de sus acciones, posiblemente se sienta más pesimista y no consuma tanto. Hoy hemos tenido datos que muestran cómo está el optimismo, sobre todo en Estados Unidos, el optimismo del consumidor. En el siguiente gráfico vemos el dato de la Universidad de Michigan. Pueden ver ese salto de un 9% este último mes del consumo, del optimismo del consumidor, que se planta en 64,4. Lleva varios meses rebotando. Estamos viendo, de hecho, que el mínimo lo vio en junio de 2022. A partir de ahí, el sentimiento del consumidor se ha ido volviendo cada vez más optimista. No está todavía en niveles de 2021, pero poco a poco el consumidor estadounidense va recuperando el apetito por consumir. A medida que está habiendo una inflación que mejora, el PCE hoy salía en el 3,8 la general, aunque la subyacente, que es la que más duele a los ciudadanos, la que más duele a los inversores también, y la que todavía se mantiene enquistada, por así decirlo, en la economía, se mantiene en el 4,6%. Esa inflación va a tardar más en desinflarse, pero todo esto, pues en la general, viendo un 3,8, los inversores están celebrando. Están celebrando en un día en el que vemos las bolsas subir de hecho en el S&P 500 por encima del 1,30%, 1,36%, el Dow Jones que sube un 0,98% y el Nasdaq Composite que sube un 1,56%. Esto está haciendo que poco a poco los inversores también sean más optimistas y el consumo se reactive. Claro está que hay que preguntarse, a partir de aquí, ¿qué pasa con el consumo? Lo veremos reflejado en las ventas minoristas. Unas ventas minoristas que, aunque no están en términos recesivos todavía, tampoco están para tirar cohetes, tampoco están en un entorno muy positivo o que muestre una solidez económica en el país, en Estados Unidos. Además, se suma ahora lo que hemos contado recientemente en las noticias del día. Se suma esos préstamos estudiantiles que van a tener que empezar a pagarse a partir de verano. El fallo de la Corte Suprema de Estados Unidos ha descartado ese plan de alivio de préstamos estudiantiles y todo esto va a hacer que 20 millones de estudiantes, 40 millones de estadounidenses, tengan que reanudar los pagos a partir de verano de este año. Tengan que empezar a pagar también ese préstamo que habían ido posponiendo, y esto sumado con unos precios que han incrementado y que en el último año han ido poco a poco mermando el poder adquisitivo de las familias, va a hacer que el consumo todavía le cueste arrancar y que incluso estos estudiantes pues consuman menos para pagar esos préstamos. Por ende, este optimismo que estamos viendo y que viene hoy desde la Universidad de Michigan y ya lleva acelerando durante 2 meses consecutivos, tendrá que ser cuestionado con los próximos datos que no reflejen el sentimiento, sino que reflejen de verdad las ventas minoristas, cómo han sido y qué es lo que han demostrado. Por otro lado, hemos tenido también hoy datos del balance estadounidense. Siguiente gráfico, lo que podemos ver, balance de la Reserva Federal, poco a poco se va otra vez reduciendo, se reduce ya toda la magnitud
de la subida que se produjo en marzo de 2023 con el rescate de Silicon Valley Bank. ¿Por qué se produjo ese aumento en el balance? ¿Es que acaso la Reserva Federal compró bonos para de nuevo inflar su balance? No, no lo hizo. Lo que hizo fue dar préstamos a través de la línea de la ventana de descuento para los bancos y también de aprobar el plan BTFP, un plan que aprueba la Fed en marzo con una línea abierta hasta 12 meses, donde permite que los bancos cojan los bonos que tienen en balance, esos bonos que compraron a unos tipos de interés ridículos y que ahora acumulan pérdidas en mercado estratosféricas porque los tipos de interés han subido muchísimo y si quisieran venderlos en mercado su valoración ha bajado mucho, lo que hacen es que los pueden depositar en la Reserva Federal y se valoran al valor total del bono, al valor par, el valor del principal. Todo esto permite que obtengan financiación a 12 meses a cambio de pagar un interés. Claro está que uno dice, bueno, pues es normal que los bancos pidan financiación cuando las cosas van mal y cuando hay problemas de liquidez o incluso la gente está sacando el dinero de los depósitos. La pregunta es, ¿por qué siguen pidiendo préstamos? Fíjense que el balance se ha reducido, sí, se reduce porque la Fed sigue dejando vencer sus bonos, sigue aplicando el QT, todos los bonos que tienen balance que van venciendo, no está reinvirtiendo ese dinero, va dejando que venzan y poco a poco el balance se va reduciendo. ¿Pero por qué el balance va tan lento reduciéndose? De hecho, fíjense que todavía estamos al mismo nivel en el que estábamos a inicios de marzo de 2023, no ha habido absolutamente ningún progreso en el QT desde marzo de 2023. Todo esto se debe a que los bancos siguen pidiendo préstamos. Y la pregunta que hay que hacerse es por qué los bancos siguen pidiendo préstamos si resulta que todo está tan bien. Fíjense en el siguiente gráfico, ese plan BTFP que les explicaba muestra cómo semana tras semana, ahí tienen los cambios semanales, se van acumulando esos préstamos BTFP. Préstamos que les quedan 9 meses. Veremos si pasados los 9 meses los bancos tienen que devolver este dinero y entonces el balance empieza a caer fuertemente y genera el efecto contrario. Todo esto, por supuesto, otorgaría menos liquidez a los mercados y pondría más presión a los índices para subir, o si realmente la Fed se inventa otro mecanismo para que estos bancos al final no tengan que devolver el préstamo, que no sería sorprendente ni sería la primera vez. Si miramos el gráfico SP500, importante los niveles porque técnicamente está respetando, el siguiente gráfico podemos ver, técnicamente está respetando zonas muy importantes. Fíjense el RSI que es la parte media, el gráfico en la parte media que vemos, el RSI sigue dibujando esa tendencia alcista, aunque tuvo un retroceso en el pullback que vimos hace unos cuantos días. Fíjense que el SP500 lo que hizo fue retroceder desde la línea, si miramos la tendencia, que sería la parte de arriba, esa banda gris, la tendencia que está formando desde octubre de 2022, tocó la parte alta de la tendencia, estaba muy sobrecomprado, corrigió en parte para buscar de nuevo un retroceso hasta la rotura de máximos que había hecho, los máximos del verano pasado, donde se ven ahí el gráfico del verano pasado, que están en el entorno de los 3.300. Como pueden ver, ahí es lo que ha hecho el SP500, buscar esos 3.300 de apoyo, ha validado perfectamente ese nivel como soporte y de nuevo vuelve a dispararse buscando la parte alta del canal. Si vemos, tenemos algún giro en el momentum abajo en la parte del MACD, lo que puede poner un poco de peso sobre el índice para que tenga la misma fuerza que tenía antes, puede ser que se quede un tiempo consolidando y no consiga romper todavía los 4.500. Sea como sea, una zona de consolidación ahora estaría entre los 4.300 y los 4.500. 4.300 de hecho zona clave, que si se perdiese ya sería un poco más para los bajistas, pero mientras se mantenga el SP500 por encima de los 4.300, los alcistas lo tienen controlado y no sería de extrañar que viésemos una consolidación por encima de esa zona. Claves de Wall Street que sobre todo destacan el buen comportamiento de Apple, que ya nos decían en la tertulia, empieza a estar excesivamente cara, pero aún así sigue subiendo, igual que ha pasado con Nvidia u otras tecnológicas. ¿Hasta dónde? Pues no lo sabemos, pero hoy marca un récord, 3 billones de capitalización bursátil. Y nosotros, para analizar